Si no has estado viviendo debajo de una piedra, seguramente sabes que es ChatGPT, que es Copilot o Cloud, ¿vale? Todas estas herramientas que se usan tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito personal. Pero la cuestión aquí es si saber realmente cuáles son las bases de estas herramientas. Es decir, cómo funcionan estos modelos que usamos en nuestro día a día, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Pues porque cuando sabes cuáles son las bases y sabes un poco cómo funcionan, puedes saber sus límites, puedes saber para qué realmente usarlas, puedes saber en qué situaciones las puedes aplicar estas herramientas y te pueden ayudar. Porque es cierto que si las usas mal, también te van a perjudicar, ¿vale? Hay veces que te pueden ir a hacer una tarea más lento si la usas, ¿vale? Incorrectamente. En cambio, en otras ocasiones, si la usas correctamente, te puede ayudar a ganar un por 10 o por 20 de eficiencia, ¿vale? Así que la intención en el vídeo de hoy es que te voy a explicar, ¿vale? Y tú vas a aprender de forma muy sencilla, porque lo voy a intentar resumir a palabras cero técnicas, cómo funciona la inteligencia artificial, qué hay detrás, ¿vale? Y así también vas a poder comprender cómo lo puedes aplicar en tu día a día correctamente, ¿vale? Tanto en el ámbito personal como en el ámbito más empresarial. Soy Jordi, ¿vale? Cofundador de Aura Systems. Somos una empresa que básicamente nos dedicamos a ayudar a empresas digitales a optimizar sus procesos, tanto con automatizaciones o IA, para que así puedan ganar más tiempo, más eficiencia y más dinero en su negocio. Así que ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo de hoy. El plan es, primero, comprender qué es la IA generativa, ¿vale? Cómo funciona internamente, es decir, qué hay detrás de esa caja negra, ¿no?, que tenemos en mente. Súper sencillo, ¿vale? No voy a usar conceptos técnicos. Después vamos a ver qué tipos de IA tenemos, el salto exponencial que hubo, qué actitud debemos tomar delante de la IA, cómo nos complementamos con la IA. Prompt Engineering, ¿vale? Que por cierto, sobre el Prompt Engineering tengo un vídeo, ¿vale? Que lo publiqué hace nada en el canal. En este vídeo te voy a comentar, nada, 4 céntimos sobre esto. Pero si quieres algo mucho más en detalle, ¿vale? Es un curso, puedes ir directamente a ese Prompt Engineering del vídeo. Pero después de este vídeo. Después también vamos a ver sobre qué son las capacidades agénticas, ¿vale? ¿Qué es esto y por qué es el futuro de la IA, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos expertos? Y finalmente, qué ideas, ¿no?, o ideas de aplicación, más bien dicho, para empresas digitales, ¿vale? Es decir, cómo lo puedes aplicar en tu empresa. Vamos a ver. Primero, ¿qué es la IA generativa? Desde hace, bueno, siempre los ordenadores se han dedicado a simplemente ejecutar instrucciones. Es decir, nosotros tenemos la parte que el usuario ve, ¿vale? Como puede ser este programa que estás viendo ahora mismo, ¿vale? Lo que tenemos en pantalla. Después había un código detrás de este programa. Y finalmente este código se traduce a ceros y unos para que el ordenador la traduzca. Para que el ordenador lo ejecute, ¿vale? Es decir, que siempre ha habido la idea de si, ¿vale? La típica estructura de código, si sucede algo, entonces ejecuta X. Si sucede otra cosa, entonces ejecuta Y, ¿vale? Esta es la estructura más fácil de programación. Y esto es lo que se han dedicado los ordenadores a hacer hasta la fecha, ¿vale? Por lo tanto es algo determinista. Sabemos que si sucede esto, siempre va a suceder X, ¿vale? Por la otra banda, lo que está sucediendo ahora es que los ordenadores empiezan a aprender y a pensar. Es decir, empiezan a razonar, a aprender patrones y a partir de los patrones poder actuar de diferentes formas, ¿vale? Ya no es tanto, no es tan determinista, ¿vale? Porque son capaces de, depende de qué situación, adaptarse a la situación o en una misma situación eh, eh, actuar de distintas formas, ¿vale? Esto es el salto que ha habido con la IA. Y aquí podemos ver un claro ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto a ChatGPT ¿qué eres?, me traduce texto, ¿vale? Me da un texto explicándome pues que es un modelo de inteligencia artificial diseñado por OpenAI, etc, 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 ¿vale? Por lo tanto, hemos pasado de simplemente ejecutar instrucciones a razonar y aprender patrones, ¿vale? Ahora es como si nosotros tuviésemos a un mini Einstein, ¿vale?, por así decirlo, en nuestro salón. Es decir, tenemos a una mente maestra de la historia que lo tenemos en nuestro salón, que está disponible 24/7, porque yo, por ejemplo, abro ChatGPT y lo tengo aquí disponible para preguntarle cualquier cosa en cualquier momento, ¿vale? Puedo
abrir Cloud y también lo tengo disponible, ¿vale? Lo tenemos disponible 24/7, todo el rato. E incluso vamos a suponer que no tenemos internet, ¿vale? Porque se han caído los servidores o lo que sea. Podemos descargarnos modelos y ejecutarlos desde nuestro propio ordenador, ¿vale? No hace falta que sean modelos con un montón de parámetros, pero modelos sencillos, como por ejemplo hay el Llama 3.2, que son unos 2 GB que deben ocupar, lo podemos descargar en nuestro ordenador y ejecutarlo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos a un Einstein, una mente maestra, disponible todo el rato, que además le podemos pedir que tome cualquier rol, es decir, si queremos que sea un cocinero y que nos ayude a hacer recetas, pues le podemos decir y nos va a ayudar. Si queremos que sea un guionista y que nos ayude a hacer guiones o a escribir texto, puede tomar ese rol, ¿vale? No se limita simplemente a saber sobre física y matemáticas, ¿vale? Es básicamente una mente maestra que tiene todo el conocimiento humano, porque al final estas IAs se han entrenado con mucho conocimiento, ¿vale? Hasta cierta fecha. Este es el problema. Es decir, hasta cierta fecha, hasta cierto día de 2021, por ejemplo, hay algunas de 2024, 2025, se han entrenado ciertas IAs. Y por lo tanto, a veces sucede que hay estas alucinaciones, ¿no?, de las inteligencias artificiales que se dicen, que es cuando alucinan y dicen algo que no tienen realmente conocimiento sobre ello. Simplemente porque predicen que puede ser eso, ¿vale? Y eso sucede porque no tienen el conocimiento, porque es algo que es más allá de la fecha de la cual ha sido entrenada, ¿vale? Pero que eso, un pequeño spoiler, con el acceso a internet se soluciona, porque con el acceso a internet puede acceder a datos que son más recientes y ya no se limita hasta donde ha sido entrenado. Es decir, que ahora mismo casi podríamos decir que tenemos esa mente maestra con casi todo el conocimiento humano que hay disponible, ¿vale? Vamos a ver un poco más la terminología que tenemos en este mundillo. Primero tenemos estas palabras que seguramente te suenan, como inteligencia artificial, machine learning, computer vision, también tenemos deep learning, reinforcement learning, para un poco ya más complejo. Todos estos conceptos no son nuevos, ¿vale? Todos estos conceptos existen ya desde hace años, desde los 70 incluso, 90, ¿vale? Es decir, si buscas un poco, la inteligencia artificial hubo un boom en los 90, donde también se popularizó un montón y hubo un montón de avances en cuanto a algoritmos de machine learning y todo este tema. El problema que había es que no teníamos la tecnología en ese entonces, ¿vale? No había la tecnología para poder llevar a cabo esas demostraciones matemáticas, esos algoritmos que se habían diseñado matemáticamente no se podían llevar a la realidad, porque no había la tecnología. Y ahora sí. Es por eso que ahora ha habido otro auge con la inteligencia artificial, ¿vale? Pero realmente esto existe de hace mucho tiempo y además lo has probado sin que tú te hayas enterado. Porque, por ejemplo, si tú vas al algoritmo de YouTube, es una inteligencia artificial. Si tú vas al algoritmo de Facebook, de Instagram, es una inteligencia artificial, estos algoritmos, ¿vale? Y muchos otros. También se usaban muchos ya en finanzas, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, si buscas un poco sobre tema de hedge funds, se utiliza mucho machine learning y temas de machine learning para predecir el riesgo de ciertas inversiones, ¿vale? Y eso se usa desde hace mucho tiempo. Ahora, dentro de todos esos conceptos tenemos lo que es la IA generativa. La IA generativa es pasar de no tener nada a crear algo, de no tener nada a crear un texto, de no tener nada a crear una imagen, un vídeo, un audio, ¿vale? Esto es la IA generativa. Se crea algo desde cero. Y después tenemos más allá lo que es el LLM, el Large Language Model, ¿vale? Este modelo lo que hace es un modelo predictivo. Predice qué siguiente palabra va a haber en el texto, ¿vale? En caso de hacer de texto a texto. Por así decirlo, si nosotros, la típica frase, ¿no?, de el cielo es, pues si cuando el modelo está escribiendo esta frase, va a predecir palabra por palabra y cuando después de les va a decir ¿qué viene después de esta palabra? Pues habrá varias potenciales palabras que habrá después. Una de ellas será azul, ¿no? Pues azul tendrá una probabilidad. Y si es la más alta, pues será el output, es decir, lo que nos va a devolver, va a ser el cielo es azul, ¿vale? Y así es como funciona, eso es la base. Realmente, cuando te escribe este texto, lo que está haciendo la IA es
Escribe una palabra con una probabilidad, después la siguiente tiene una probabilidad de que sea esta u otra, una probabilidad de que sea esta u otra, una probabilidad de que sea esta u otra, etc, 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 y así hace todos los textos. Lo que sucede es que es muy rápida y nosotros no nos enteramos que está calculando probabilidades todo el rato, ¿vale? Pero realmente lo que está sucediendo es esto detrás. Y esto es lo que es el LLM, ¿vale? Además, este LLM se entrena con millones o billones de datos y de parámetros, cosa que nos permite también que aprenda ciertos patrones, ¿vale? Y por lo tanto es lo que le permite predecir esas palabras, ¿vale? Ya que aprenden patrones muy complejos y con esos patrones es lo que le permite hacer las predicciones, ¿vale? Y pues al final estos lenguajes son los que permiten pues, escribir textos, traducir idiomas, programar, etc, etc, etc. Y ahora, ¿por qué está ChatGPT aquí? Es decir, ¿por qué ChatGPT está entre LLM y IA generativa? Hace unos años, ¿vale? Ya hace unos años, te diría que solo pondría ChatGPT aquí, porque al principio solo podía, si tú le escribías un texto, o si solo le podías mandar texto, y además solo te podía responder un texto. Pero es que ahora ChatGPT no solo se limita a eso, también puede generar imágenes, vídeo, puedes hablar con ChatGPT. Es decir, nosotros vamos aquí, yo puedo hablar con ChatGPT, con esta versión, ¿vale? Aquí estoy hablando con él, ¿vale? Por lo tanto, ya no solo se limita a escribir texto, ¿vale? Es un más. Por eso lo pongo aquí entre medio, entre IA generativa y LLM, porque puede crear cosas desde cero, ¿vale? Pero ya no solo texto. Y seguramente te suena, en plan, bueno, te has preguntado qué es GPT, ¿vale? Generative Pre-trained Transformer, ¿vale? Esto es GPT. ¿Dónde sale esto? Esto sale, ¿vale? Esta idea viene de un paper que se llama Attention is all you need, ¿vale? Muy recomendable este paper, pero sí que es cierto que para entenderlo es un paper bastante técnico, ¿vale? Porque te explica cómo se ha entrenado y cómo se ha hecho el modelo Transformer, ¿vale? Las bases del modelo Transformer, y a partir de aquí es como son las bases de ChatGPT, ¿vale? Los modelos de OpenAI, ¿vale? Tienen las bases con Transformer, ¿vale? Que es la tecnología, la idea, ¿no? que se usa. No voy a explicar qué es en detalle en este vídeo, simplemente porque es bastante complejo y necesitas sí que ya ciertas bases y cierto conocimiento para poder entender esto, pero que igualmente si quieres que explique en un vídeo cómo funciona Transformer más en detalle, me lo pones en los comentarios y yo lo haré. Lo intentaré hacer lo más sencillo posible, pero sí que no prometo nada porque es algo bastante más complejo. Igualmente, si no te puedes esperar al vídeo, busca el paper y le puedes preguntar a ChatGPT, ¿no? que te ayude a entenderlo porque es muy interesante. Vamos a pasar ahora a cómo funcionan internamente las inteligencias artificiales. Se basan en redes neuronales, ¿vale? Y una red neuronal al final es algo de lo poco que conocemos de nuestro cerebro. Es decir, sabemos que en nuestro cerebro hay ciertas neuronas que están conectadas, ¿vale? Es una red de neuronas en nuestro cerebro, y a partir de ahí, pues, es como funcionamos, ¿vale? Sin entrar más en detalle. Y se ha cogido ese concepto, ¿vale? De la medicina, de la biología, y se ha extraído para los ordenadores, ¿vale? Para hacerlo artificialmente. Y vamos a entrar un poco más en detalle en qué es esto de una red neuronal. Pues vamos a imaginárnoslo como una caja negra, donde tenemos ciertos inputs, ¿vale? Es decir, tenemos algo que entra en esta caja negra, por ejemplo, son los datos de los sensores de un coche, y después tenemos algo que los procesa estos datos y saca unos outputs, ¿vale? Estos outputs, es decir, un resultado, puede ser los movimientos. Por lo tanto, por ejemplo, se detecta una persona, se procesa los datos que se han extraído, ¿vale? Se procesa que hay una persona allí, y si, por ejemplo, se hace el movimiento de frenar, ¿vale? Y el coche frena. Pero realmente, ¿qué es lo que hay detrás? Es decir, ¿qué es este proceso? Detrás de aquí, dentro de esta caja negra, ¿no?
hay lo que se conocen como las neuronas, ¿vale? Que esto está relacionado con lo que he comentado anteriormente del cerebro. Y estas neuronas están conectadas entre ellas, con estas conexiones, ¿vale? Están conectadas todas las neuronas con todas las neuronas para así pasar datos entre ellas. Todas estas neuronas, ¿vale? Están divididas en ciertas capas. Aquí tenemos la primera capa, una segunda capa, una tercera capa, una cuarta capa, ¿vale? En este caso sería una red neuronal de 4 capas, ¿vale? ¿Y qué hay dentro? Vamos a hacer un poco más de lupa. ¿Qué hay dentro de estas capas? Pues tenemos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esto, ¿no? Estas conexiones tienen cierto peso, ¿vale? Y cada una de las neuronas tiene cierto valor. Básicamente, cuando se va pasando de capa en capa, vamos calculando los valores de las nuevas neuronas, es decir, vamos calculando los valores de estas neuronas a partir de estos valores. Y, espérate, vamos a hacer un poco más de zoom. Y aquí tenemos ciertos pesos, ¿vale? Que son estos de aquí, que nos permiten calcularlo. Ahora, ¿cómo se calculan estos pesos? Muy sencillo. Por ejemplo, el peso de esta neurona se calcularía haciendo N1 por W más... Este W no tiene que ser el mismo, es decir, esto puede ser W1 y esto W2 por N2 W1 nos va a dar un X, ¿vale? Nos va a dar este X. Y después, nosotros tenemos este X, que esto se llama el bias. Y esto lo pasamos a una función y con esta función encontramos el valor del nodo, ¿vale? El valor de la nueva de esto. Y tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con las inteligencias artificiales? Pues básicamente estas son las bases, ¿vale? Esta es lo que hay detrás. Es decir, aquí entran unos datos, ¿vale? Aquí entran los datos de los sensores, se ejecuta todo esto y se salen el movimiento que tienen que hacer, ¿vale? Se hace todos estos cálculos, porque al final todo se reduce a números, y al final se extrae una acción. Hay ciertas capas que sirven para una cosa, hay ciertas capas que sirven para otra cosa. Y todo esto se decide según las funciones que tenemos en cada una de las capas y los pesos que tenemos. Y estos se deciden gracias a lo que se conoce como algoritmos de machine learning, algoritmos de deep learning, algoritmos de reinforcement learning, ¿vale? Etc, etc, etc. ¿Vale? Que esto ya es un poco más complejo, ¿vale? Estas son las bases, es decir, todo se basa al final en tener una red neuronal que está entrenada, ¿vale? Hay ciertas formas de, bueno, hay ciertas también etapas, ¿no? Para entrenar y todo eso la red neuronal, pero que tampoco creo que sea muy relevante para este vídeo. Simplemente con lo que te tienes que quedar es que hay una red neuronal detrás que hace ciertos cálculos y que al final predice lo que tiene que hacer, ¿vale? Muchas veces, depende de si es una cosa poco compleja, lo va a hacer correctamente, otras veces lo va a hacer incorrectamente, ¿vale? Por eso siempre se dice que tienes que revisar los resultados que te da la IA, porque se puede equivocar, ¿vale? Y también es importante mencionar que aquí se ha hecho algo sencillo, es decir, se ha hecho pocos nodos, pocos pesos, etc, etc. Si tú vas a ver uno de los modelos, te suenas a lo mejor 600B, 70B, 400B. Todo esto son los billones de parámetros con los cuales la IA ha sido entrenada, ¿vale? Por lo tanto, es normal que pues, son bastante más complejas que esto y al tener tantos billones de parámetros también es normal que no lo podamos ejecutar en nuestro ordenador. Por eso necesitamos servidores externos, ¿vale? Porque esto parece muy sencillo, pero cuando empiezas a hacer redes neuronales mucho más complejas, pues la cosa se amplía mucho, ¿vale? Y ejecutar todo eso requiere un poder computacional muy grande. Vale, ahora que ya sabemos qué hay detrás, ¿vale? ¿Qué es esa caja negra? Vamos a ver qué tipos de IA tenemos. ¿Cómo qué tipos?
Pues básicamente tenemos, por ejemplo, el texto a texto, ¿no? Es decir, nosotros le preguntamos algo en texto y nos responde en texto. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor pastel de 2024? Pues la IA, en este caso, va a buscar en Internet porque tiene acceso a Internet, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos hablado antes, ¿vale? Podemos solucionar esas alucinaciones que son causadas por la falta de conocimiento con el acceso a Internet. Y pues nos responde con texto, ¿vale? Obviar estas imágenes nos responde con texto. Después también tenemos de texto a imagen, ¿no? Que es, nosotros le pedimos que haga una pintura al estilo Van Gogh de un atardecer en la playa. Pues va con la típica pintura de Van Gogh, va a hacer un atardecer, ¿vale? En una playa. También tenemos de voz a texto, ¿no? Nosotros le preguntamos algo en voz, como vemos aquí, y nos responde en texto. Por ejemplo, para que lo veas, si yo busco ¿cuál es la temperatura en Madrid? Si yo le pregunto así normal, no sale el micro. En cambio, si yo le pregunto en voz, ¿cuál es la temperatura en Barcelona? Es una voz, capta de voz. Bueno, me ha transcrito la voz, pero es de voz a texto, ¿vale? Y si yo le pregunto usando esto, es más de voz a voz. ¿Cuál es la temperatura en Barcelona? Ahora mismo en Barcelona hay unos 16 grados y el cielo está mayormente nublado. Y aquí pasamos al voz a voz, ¿vale? Que no lo he puesto aquí, pero bueno, también. Después también tenemos de texto a voz, ¿vale? Que en este caso es Suno, que puedes un poco buscar qué es. Es una IA que, por ejemplo, se dedica a, tú le escribes una canción y, bueno, un texto y te hace una canción a partir de ese texto, ¿vale? Muy recomendable si quieres pasar un tiempo así de jajas. Y después también tenemos de texto a vídeo. Ahora, ¿vale? Que esto realmente se ha hecho con un modelo de Google, ¿vale? Y con nosotros le hemos pasado un texto de una ardilla disfrazada de Navidad con un skate haciendo trucos, y así es como se ha leído un vídeo. Porque si te fijas un poco, sí que tiene algo que se puede ver que no es real, pero realmente es bastante sorprendente y da un poco de miedo, ¿no? Lo que se está haciendo con el vídeo. Y también podemos hacer de imagen a imagen, ¿no? Como vemos aquí, tenemos nuestro Einstein. Le hemos dicho que sea un pintor, por ejemplo, y toma ese rol, ¿no? Y aquí vemos a Einstein de pintor. O también de imagen a texto. Nosotros le pasamos una imagen y que nos diga cuál es el contenido de esta imagen, ¿vale? Como vemos aquí. Creo que describe bastante bien lo que vemos en esta imagen. Ahora que ya sabemos los tipos, vamos a ver qué salto ha habido con la IA. Nosotros hemos pasado de modelos pequeños, que simplemente se le pasaba un input, ¿no? Como por ejemplo, el cielo está lleno, o algo que se identifica como el cielo está lleno de nubes grises y empieza a soplar un viento fuerte. Y pues este modelo pequeño ya sabía que cuando sucede esto, ¿vale? Hay el patrón de que cuando sucede esto suele llover. Por lo tanto, nos respondía, va a llover, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha aprendido este patrón. Pero aquí el modelo son modelos pequeños, por lo tanto los patrones que aprendían eran patrones sencillos, ¿vale? Nada muy complejo. Y hemos pasado a modelos mucho más grandes, donde pueden aprender, que están entrenados también con muchos más billones de parámetros. Son modelos mucho más grandes que necesitan supercomputadores para ejecutarse bien. Y son modelos que nos permiten hacer algo mucho más complejo. Nos permiten hacer, yo qué sé, ayudar con la ayuda legal, ¿no? Con temas de, yo qué sé, auditoría, ayuda médica. Le preguntamos sobre cosas de que nos sentimos mal, nos puede recomendar qué hacer. Igualmente siempre es recomendable ir al médico, ¿no? Pero en muchas cosas nos pueden ayudar, ¿vale? A sacarnos de algún apaño nos pueden ayudar. También nos pueden ayudar a aprender, ¿no? Nos enseñan sobre matemáticas, sobre inteligencia artificial, sobre programar. También nos puede ser un coach para cualquier otra cosa. Eso, nos puede ayudar a programar o programar por nosotros. Nos puede ayudar con la estrategia de nuestro negocio. Puede tomar el papel que nosotros le pidamos. Es decir, puede hacer algo mucho más complejo que simplemente predecir que va a llover, ¿vale? Ojo, no digo que predecir que va a llover sea fácil,
pero simplemente con esta input, ¿vale? Obviamente, si predecir que va a llover es mucho más complejo, ¿vale? Los sistemas meteorológicos son mucho más complejos, pero simplemente con este input, pues obviamente es bastante obvio que va a llover, ¿vale? Y hemos pasado de esto a algo mucho más complejo, ¿vale? El concepto AGI, ¿vale? Que se dice, que es básicamente una inteligencia general para todo. Es decir, que no solo sea bueno en programar, que sea bueno en todo, ¿vale? Esto es lo que todas las empresas están buscando. Y seguramente, si buscan un poco por internet, esta palabra, ¿vale? Estos acrónimos seguramente te han salido un montón de veces, o si te informas un poco, hay un montón de empresas que lo que están buscando, su objetivo en mente, es conseguir el AGI, ¿vale? ¿Qué es? ¿No? Pues si le preguntamos mejor que a nadie a ChatGPT, vemos que es básicamente un término que se refiere a la capacidad de realizar cualquier tarea que un humano puede hacer. Por lo tanto, es esa inteligencia general, ¿vale? Que haya, es decir, que puede eso, ¿no? Un aprendizaje general, ¿vale? Que puede razonar similar al humano, ¿vale? Igualmente, si nos vamos un poco más al detalle, como hemos visto, no razonan como tal, sino que simplemente en estas redes neuronales hay ciertos patrones que se van cumpliendo y que van aprendiendo, ¿vale? Pero es algo similar a este razonamiento humano. Después también eso, ¿no? Que puedan entender con mucho contexto, transferencia de conocimiento, creativa, ¿no? Tener la capacidad creativa, interacción fluida con los humanos, que esto ya se está consiguiendo con estos modelos que podemos hablar con ellos o que nos transcriben, ¿vale? Y eso, ¿no? ¿Qué significa que un modelo sea AGI? Pues básicamente que ha alcanzado en términos generales una competencia muy similar a la de un humano, ¿vale? Por lo tanto, que no hace falta que sea reentrenado o que se haga el típico fine tuning para hacer una tarea compleja, sino que pueda hacerla sin tener que ser entrenado otra vez, ¿vale? Y que se adapte, que es un modelo que sea muy bueno programando, también sea muy bueno escribiendo textos y sea muy bueno, por ejemplo, haciendo estrategia, ¿vale? Porque si has usado ciertos modelos, ya verás que hay modelos, por ejemplo, como Cloud, que son súper buenos para programar. O ahora uno nuevo chino que han sacado que se llama DeepSeek. Es muy bueno para programar. Pero a lo mejor por escribir textos no es tan bueno. A lo mejor por escribir textos yo prefiero ChatGPT, ¿vale? O el O1 de OpenAI, ¿vale? Por lo tanto, AGI es ese modelo que es capaz de hacer bien todo, ¿vale? Y eso es lo que muchas de las empresas punteras están con el foco. Y el salto exponencial ha sido que durante todo este tiempo que ha existido la IA, realmente las capacidades que tenían no eran muy buenas, porque al final, ¿no? Teníamos eso, ¿no? Lo que he dicho antes, la barrera de la tecnología. No había la tecnología para ejecutar esos modelos que se habían pensado, diseñado anteriormente, ¿vale? Y lo que nosotros tenemos es que esta es la evolución de la IA y esta es la evolución nuestra. Nuestras capacidades realmente siempre han sido más o menos las mismas. Es decir, que es cierto que vamos aprendiendo de nuestros antepasados, ¿vale? Porque escriben libros, hacen clases, vamos aprendiendo nosotros de ese conocimiento base que va haciendo nuestros antepasados, pero realmente nuestras capacidades no mejoran, ¿vale? En términos generales, ¿vale? Vamos a hablar en cuanto a la población como tal. En cambio, la IA ha pasado de simplemente hacer estas tonterías de predicciones, ¿vale? A igualar el conocimiento de muchos humanos e incluso ir superando. Ya estamos en este punto. Es decir, estamos en un punto donde ya lo mejor no nos ha igualado como tal, pero en algunos ámbitos sí, incluso en algunos ámbitos ya nos ha superado, y ahora estamos en un punto donde no sabemos si es algo exponencial, es decir, que va a subir hasta arriba y hasta cuánto va a subir, o que hay una base aquí, ¿vale? Si hay un techo, ¿dónde está el techo? ¿No? Es decir, aquí es donde ahora mismo nosotros nos encontramos, ¿vale? Porque no sabemos realmente dónde irá estos modelos, ¿vale? Si van a mejorar mucho más o si se van a estancar algo, ¿vale? ¿Y por qué aquí pongo que es una revolución rápida? Pues porque si comparamos con todas las otras revoluciones que ha habido, realmente para que esas revoluciones sean efectivas, la revolución industrial, la metalurgia, todo esto, ha pasado centenares de años. Miles, ¿no? Centenares de años, ¿vale? Para que realmente haya un cambio efectivo. En cambio aquí,
Realmente nosotros he puesto 80 años, pero realmente es en el último tiempo. Es decir, ha habido mucho estudio en los últimos 80 años, ¿vale? Pero como vemos, el gran cambio ha pasado en nada, 5 años, ¿vale? En muy poco, igualmente 80 años es poco tiempo para una revolución como esa, ¿vale? Pero en nada, en muy poco tiempo ha habido una revolución muy rápida. Y todo esto es gracias, obviamente, a pues también otras cosas como el internet, la globalización, etc., ¿no? Vamos a ver qué actitud tenemos que tener ante la IA. Hay varias formas de tomárselo. Una, que es la IA no puede hacer mi trabajo, ¿vale? Es decir, pensar que la IA no puede hacer nada de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día en el trabajo. Después también hay la otra idea, que es paniquear un poco y pensar que la IA nos va a robar el trabajo, que no podemos hacer nada, que todo lo va a hacer la IA y nosotros no vamos a hacer nada. O que yo creo que cada uno de estos extremos es incorrecto, es decir, no tienes que pensar que la IA no va a hacer nada de tu trabajo, porque hay muchas cosas que sí que va a ser capaz de hacer, pero tampoco tenemos que pensar que nos va a robar completamente el trabajo, sino que lo que nosotros tenemos que pensarlo, como lo tenemos que actuar delante de la IA, es pensar, voy a usar esta IA y voy a ser extremadamente productivo, voy a aumentar mi productividad gracias a la IA, ¿vale? En menos tiempo voy a poder hacer más gracias a la IA, ¿vale? Y esta es la persona que aprenda a usar la IA. Y no solo responsabilidad del individuo, ¿vale? De la gente, tener una buena actitud hacia la IA, sino la empresa también tenemos que tener una actitud de la IA, una buena actitud. Es decir, no puede ser que una empresa, ¿vale?, se decida que no tenemos tiempo en mirar de la IA, que estamos muy ocupados. No, error. Ni tampoco puede ser que la IA, que la empresa piense, nos vamos a ir a bancarrota porque la IA nos va a sacar todos nuestros clientes. Tampoco es así. Lo que nosotros como empresa tiene que pensar es, vamos a mejorar nuestra eficiencia si aplicamos esta IA. Vamos a ganar más dinero aplicando nuestra IA, porque en menos tiempo vamos a ganar tiempo también, en menos tiempo vamos a hacer más trabajo, ¿vale? Así es como se lo tiene que tomar la empresa. Pero no tiene que ni evitarlo, ¿vale? Porque si lo evitas, si no tienes tiempo de mirar la IA, tus competidores van a mirar la IA, ¿vale? Y van a aplicarla, y ellos van a ser más eficientes y a ganar más dinero y a ganar más tiempo. Pero tampoco puedes pensar que te va a quitar todos los clientes, porque si sabes diferenciarte, si haces bien tu trabajo, la IA no te va a quitar tus clientes, ¿vale? Si haces bien tu trabajo, la IA simplemente lo que va a hacer es ayudarte a ser más productivo y a lo mejor mejorar tu servicio, ¿vale? Pero tienes que saber adaptarte a la IA, ¿vale? Si no la usas para nada, pues obviamente no. Vamos a ver cómo nos complementamos con la IA. Necesitamos aún estos roles, es decir, necesitamos el doctor, el desarrollador, un CEO, ¿no? El profesor, el abogado. Si tenemos la IA, este Einstein, ¿no?, esta mente maestra. Pues la verdad es que depende de para qué tarea, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros necesitamos conocimiento más especializado, ¿vale? Pues a lo mejor necesitamos una persona, ¿vale? Si necesitamos algo que es muy específico en cierto tema, o algo que no sea de conocimiento público, sí que necesitamos una persona, ¿vale? Sí que necesitamos a alguien que supervise esta inteligencia artificial, alguien que sea capaz de dar contexto a esta inteligencia artificial, ¿vale? Porque al final la IA no sabe qué procesos tienes en tu empresa, la IA no lo sabe todo sobre tu empresa, necesita a alguien que se lo diga, ¿vale? Necesita a alguien que le guíe qué tiene que ir haciendo, qué contexto le tienes que dar en qué momento, ¿vale? Por lo tanto, siempre yo creo que va a haber un humano que mínimamente vaya evaluando la IA, ¿vale? Que vaya siendo consciente que no está haciendo alucinaciones, que lo que nos está dando es correcto, ¿vale? Por lo tanto, para depende de qué tarea, nosotros vamos a necesitar igualmente una persona. Obviamente hay ciertas tareas que son muy automatizables, ¿vale? Donde incluso se puede poner algo de IA, pero que un humano, porque por ejemplo, si algo no es creativo o no se tiene que hacer nada, por ejemplo, no es ningún texto, ningún report, nada por el estilo, ¿vale? Pues a lo mejor no hace falta revisarlo. Si es simplemente comprobar que se pasan unos archivos de aquí a aquí, ¿vale? Y que se hace unos resúmenes de esos archivos. A lo mejor eso no hace falta revisarlo tanto, ¿vale? Pero algo que sea más complejo
¿vale? Algo que sea más relacionado con el trabajo, por ejemplo, programando, ¿no? Pues vas a necesitar un humano realmente que esté comprobando, porque la IA puede programar, puede hacer un montón de cosas en cuanto a la programación, pero no es capaz realmente de programar todo un proyecto sin ayuda de nadie. Necesita a alguien detrás que esté allí revisando que lo que está haciendo es correcto, ejecutando, corrigiendo errores de la IA, etc. ¿Vale? Después, hay siempre estas dudas, ¿no? ¿Cuándo nos fiamos de la IA? ¿Cuándo comprobamos? ¿Cuándo no delegamos a la IA? ¿Qué información le podemos enviar a la IA? Etc. ¿No? Vamos a responder un poco. Por ejemplo, ¿qué información le podemos enviar a la IA? Esto, primero, tienes que saber con qué estás trabajando, ¿vale? Primero, si estás utilizando ChatGPT, Cloud, todas estas empresas, lo recomendable es ir a informarte si usan los datos tuyos para entrenar al modelo, ¿vale? En caso de que los usen, tienes que ser consciente de lo que le envíes, no puede ser nada muy privado, porque si no, con lo que van a entrenar al modelo después, las siguientes generaciones va a tener acceso todo el mundo que use el modelo, ¿vale? Por lo tanto, si le vamos a mandar algo mucho más confidencial, es mejor usar algo, por ejemplo, local. Es decir, es mejor a lo mejor usar un Llama, algo que nos podamos descargar en nuestro ordenador, ¿vale? Para así nosotros asegurarnos que no sale a la nube y que tenemos una seguridad 100% completa de nuestros datos, ¿vale? Y que también no hay cosas, ilegalidades, ni que no puede haber problemas más adelante con estos datos que se usan. Ahora bien, si es algo que te da igual, que no es nada confidencial ni nada por el estilo, entonces sí que puedes usar una de esas herramientas, ¿vale? Aunque, así de primeras, no es muy recomendable usar ChatGPT o Cloud, nada de eso, para cosas más confidenciales, por el hecho de que seguramente no hay ningún sitio que te digan que no trabajan con tus datos, ¿vale? Porque sí que lo hacen. Después, ¿cuándo no delegamos a la IA? Pues, por ejemplo, hay ciertos procesos que no nos interesa delegar a la IA, ¿vale? Porque queremos tener una persona allí, por ejemplo, que sea revisando y que haga bien las cosas porque es necesario que lo haga un humano. Por ejemplo, no sé, una llamada para cerrar una venta, ¿vale? En caso de hacer algo high ticket, ¿no? Yo no pondría una IA allí. Hay gente que sí te dirá que la IA es maravillosa y que lo puede hacer, pero yo personalmente pondría una persona, porque al final una venta, y también una venta cualquiera, pero igualmente si es una venta y encima es bastante dinero en juego, siempre es mucho mejor esa conexión tú a tú, esa conexión del humano, ¿vale? Que esto la IA no lo tiene, estos sentimientos, empatizar con la otra persona, esto la IA no lo tiene. Por lo tanto hay ciertas cosas que la IA no nos va a poder reemplazar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ciertas llamadas, llamadas de venta, todas estas cosas yo no lo delegaría con la IA, ¿vale? Después, ¿cuándo comprobamos o no comprobamos los resultados de la IA? Por ejemplo, si son cosas que son bastante triviales, ¿no? Son cosas que no es muy complejo, pues entonces sí que no recomendaría comprobar, porque es perder el tiempo, ¿vale? Porque a lo mejor comprobar cierta tarea, porque hay un montón de volumen, pues tardamos un montón de tiempo también. Pero si es algo mucho más, algo más complejo, como por ejemplo parte de un delivery para un cliente, ¿no? Un texto que tiene que hacer un cliente o un programa o cierta cosa que tenga que ver con los clientes, a lo mejor yo comprobaría si son tareas complejas, ¿vale? Tareas complejas sí, yo comprobaría aún, ¿vale? Pero cosas que son mucho más triviales o que sean mucho más automatizables, pero que se incluya la IA, ¿por qué? Porque puede solucionar problemas o cosas así, yo esto sí que no lo comprobaría. Y finalmente, ¿y cuándo nos fiamos de la IA? Pues básicamente, si nosotros le vamos a preguntar algo que tenemos conocimiento sobre ello, podemos comprobarlo con nuestro conocimiento. Si nos responde algo completamente distinto a lo que le estamos preguntando, pues obviamente, pues a lo mejor la IA se está equivocando. Pero si no tenemos nada de conocimiento sobre eso, hay varias opciones. Por ejemplo, preguntar a varios modelos, preguntarle a la IA, pero también buscar por internet, o preguntarle varias veces a la IA para poder contrastar las veces que nos dice la información que nos da, ¿vale? Al final, cuando tenemos esta duda de cuándo nos fiamos de la IA, es lo mismo que cuando nos fiamos de internet, ¿no? Es decir, es tener al final ese pensamiento crítico y saber cuándo nos tenemos que fiar de las cosas, cuándo tiene sentido y cuándo no, ¿vale? Al final esta duda la veo que es una duda actualizada de cuándo nos fiamos de lo que vemos por internet, ¿no? Pero es eso, ¿vale? La base es que aún se necesitan los humanos. Es decir, aún se necesita que tú estés trabajando.
Simplemente es que habrá esta IA que será nuestro compañero, ¿vale? Será nuestro compañero de trabajo que nos ayudará en hacer ciertas tareas que vamos a necesitar para que ahorrarnos tiempo. Pero habrá otras tareas que a lo mejor las va a hacer solo nuestro compañero, ¿vale? Tenemos que tratar la IA eso, ¿no? Como un pequeña mente maestra que lo tenemos como compañero en nuestro trabajo. Vamos a hablar ahora sobre prompt engineering. Para que quede claro, hay un vídeo en el canal mucho más específico, ¿vale? Creo que unos 40 minutos o algo así, donde cuento de la A a la Z cómo funciona el prompt engineering desde los pilares más básicos y más sencillos que aplicar en el día a día, como cosas ya más complejas, ¿vale? Y un poco más, por así decirlo, avanzadas, ¿vale? Así que si quieres ver ese contenido que es y aprender más sobre prompt engineering, te recomiendo ir al canal después de terminar en este vídeo, ¿vale? Pero igualmente quiero repasar los principios, ¿vale? Los pilares, para mí, que son más fundamentales dentro de los pilares. Y primero es dar contexto, es decir, que cuando, por ejemplo, le pedimos algo a ChatGPT o a quien sea, darle un contexto para que no pueda asumir ciertas cosas y no provoque esas alucinaciones, ¿vale? Ese contexto es para evitar alucinaciones. Después también es ir iterando, es decir, iterar el prompt que vamos haciendo. A lo mejor probamos de decirle una cosa de una forma, no nos ha entendido, lo probamos de hacer de otra, ¿sabes? Reestructuramos la frase, ¿vale? Lo hacemos distinto para que nos entienda. Y vamos probando, es decir, aquí la idea es ir iterando, es decir, pruebo el prompt, no me gusta cómo me ha salido, lo pruebo de otra forma, pruebo otro prompt, pruebo otro prompt, y lo voy mejorando, ¿vale? La repetición, aquí no es tanto repetir, ¿vale? Sino es repetir los conceptos que quieres que se le queden claro. Por ejemplo, si quiero que le quede claro que el report que me tiene que hacer tiene que ser, no lo sé, tiene que ser muy formal, pues entonces le voy a repetir en el prompt varias veces que tiene que ser formal, ¿vale? El report, y lo voy a repetir. Tienes que hacer un report formal, después le explicas sobre esto, recuerda, tiene que ser muy formal, es decir, ir repitiéndole cosas que deben incluirse sí o sí en su respuesta. Y finalmente el divide y vencerás es cuando tenemos una tarea muy grande, ¿vale? Por ejemplo, hacer un plan de marketing, hacer un proyecto, cosas así. Lo que va súper bien es, le mandamos todo, lo planeamos junto a él, es decir, le pedimos que lo planee, y desde nosotros vamos modificando las cosas que no nos gustan. Lo terminamos de planear y una vez tenemos la tarea planeada, es decir, que está dividida en distintas estructuras, vamos viendo parte por parte y le vamos pasando que haga cada una de las tareas, ¿vale? Esta para mí es, junto con la de contexto, las que más uso diariamente. Ahora que sabemos esto, las pequeñas bases de prompt engineering, recuerdo, si quieres saber más, en el canal hay un vídeo. Vamos a verlo sobre las capacidades agénticas, ¿vale? ¿Qué es esto de capacidades agénticas? Pues básicamente es cuando le damos a un modelo como ChatGPT, Cloud, le damos unas herramientas. Es decir, tenemos a nuestra mente maestra y nosotros le damos ciertas funcionalidades que esa mente maestra puede usar por sí mismo. Es decir, yo por ejemplo le doy esto ya existe diariamente, en plan, si vamos a ChatGPT, es eso. Aquí ya vemos que tiene la capacidad de buscar por internet, ¿no? Por lo tanto, tenemos nuestra mente maestra, ¿vale? Que es el modelo, por ejemplo, el 4O, el O1, el O1 mini, que nosotros le damos la capacidad, le damos la herramienta de internet, ¿vale? O también le podemos dar, esto ya sería más contexto, ¿vale? Pero también le damos la herramienta, por ejemplo, de poder acceder al Notion, de poder acceder al Visual Code, ¿vale? Le damos herramientas, cosas que es capaz de ejecutar, de tomar decisiones y usar por sí mismo, ¿vale? De normal, esto por ejemplo se aplica a proyectos un poco más custom, por así decirlo, y a lo mejor tenemos a nuestro modelo y entonces le damos las herramientas de, por ejemplo, pasar datos de una base de datos a otra, que sea capaz de abrir tickets, que sea capaz de llamar, que sea capaz de hacer reports por sí mismo, que sea capaz de hacer análisis,
¿vale? Todo esto son herramientas que nosotros le damos a nuestra inteligencia, y esa misma inteligencia es capaz de por sí sola decidir cuándo tengo que usar una herramienta o cuándo tengo que usar otra herramienta, ¿vale? Y finalmente, quiero mencionar también algunas ideas para que a lo mejor te inspires un poco y pienses que a lo mejor esto no es tanto para mí o lo que sea. Pues sí, te comento algunas ideas, algunas cosas que ya hemos aplicado, así puedes ver si esto te podría interesar y lo podrías aplicar tú en tu empresa. Primero, un agente de búsqueda, es decir, que nos ayude, ¿vale? Un agente que simplemente nos ayude a analizar la web, pero analizar la web no simplemente como hace ChatGPT, que le preguntamos una query y busca y ya está, sino un análisis masivo de la web y que nos haga informes sobre temas específicos. Después otro que sea un agente de reporting, es decir, de todo lo que hacemos, por ejemplo, de publicidad, ¿no? Que sería el típico para reporting de Google Analytics, de Facebook Ads, etc. Pues de allí que se recopilen los datos automáticamente y nos haga reports automáticos para nosotros, si lo tenemos subcontratado o lo que sea, no tener que ir al Facebook Ads, no tener que ir al Google Analytics a ver los datos, porque a lo mejor o no tenemos ni idea de cómo funciona esa plataforma, ¿vale? O a lo mejor no nos interesa ir a perder el tiempo allí. Simplemente que nos envíen un report de cómo van las cosas. Pues esto se puede hacer automáticamente. Después también un agente de soportes, el típico chatbot, pero que no sea tan típico, es decir, incluir cosas como RAG, incluso hacer un poco de fine tuning, ¿vale? Lo que sea necesario para que realmente pueda ayudar a los clientes, ¿vale? A que utilicen este agente de soporte y que sea capaz de, cuando ve que no puede ayudar a un cliente porque la duda es demasiado compleja o lo que sea capaz de redirigir automáticamente a una persona, ¿vale? Y finalmente, un asistente de planificación, que es básicamente, por ejemplo, un asistente que lo que se dedica es a organizarte el tiempo, ¿vale? El calendario. Es decir, que sea capaz de ver las tareas que tienes que hacer, ¿vale? Ciertas prioridades que tienes, depende de qué tarea, porque habrá tareas que pesarán más o menos, ¿vale? Que tendrán una fecha límite antes que otra. Y según ciertos algoritmos que se pueden poner detrás, aparte de la IA, porque hay ciertos algoritmos de planificación y todo eso, se puede hacer un asistente muy, muy interesante que básicamente te haga toda la planificación de la semana, del día y de todo, ¿vale? Para que sea óptimo y puedas trabajar óptimamente. Y también que se adapte a ti, porque no es lo mismo, por ejemplo, como yo trabajo y mis formas de trabajar, que las de mi socio, ¿vale? O que las tuyas, ¿vale? Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, ¿vale? Hemos hecho bastante hoy. Así que nada, si tienes cualquier duda, me comentas en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.